después de zonas de los diferentes sectores de la sociedad hondureña, como medio de comunicación y en el caso particular como periodista, siempre he estado interesado en poder abrir espacios para el sector discapacidad en Honduras, que ha sido de los de los sectores que muy poca atención se le ha presentado por parte del Estado. No hay verdaderas políticas públicas, ni en el tema de salud, ni en el tema educativo, ni en el tema de las alcaldías municipales. No hay atención. No son temas de discusión en el ámbito político, en el ámbito social. La misma sociedad civil se vuelve indiferente ante estos temas que deben de ser abordados con mucha frecuencia. Nosotros hemos pretendido en lo posible, como periodistas, llevar estos temas, ir a buscar a los amigos que nos hablen de estos temas para que nos orienten. Viene el Día Internacional de la Solidaridad. Desde Guerrero, México, tengo al abogado Héctor García, y desde Honduras al buen amigo, el director nacional de Desarrollo e Inclusión Social Honduras, Rubén Barahona. Con ellos vamos a estar abordando esta temática de qué debemos de entender por solidaridad y qué significa también el hecho de que no esto es el tema de la inclusión, porque muchas veces no, el concepto como tal, si la autoridad se le dificulta entenderlo, también a la sociedad de alguna manera se vuelve complicado. Buenos días, distinguidos amigos. Saludo desde México, desde Guerrero, México, al distinguido amigo que hoy nos acompaña en este programa, el abogado Héctor García. Hola, ¿qué tal, Javier? Muchísimas gracias por el espacio. Te saludo desde Guerrero, México, y para mí es un honor poder estar aquí. Tenemos a Rubén Barahona, es una de las personas que viene luchando, joven, profesional, que ha venido luchando por tratar de la inclusión, es el director nacional de Desarrollo e Inclusión Social Honduras. Buen día, gracias por atender la invitación. Muchas gracias, don Javier, a todo el auditorio de Cholosat Sur, a todas las personas que nos están sintonizando a través de Facebook Live también, ¿verdad? Todas las personas que están participando en esta agenda de inclusión que estamos implementando a nivel de Latinoamérica, y principalmente esto es un tema, don Javier, que lo hemos venido hablando, y como usted me lo pidió, aquí tenemos al conferencista, este tema de los medios digitales, de la innovación tecnológica, esta internacionalización del tema, y ver el compromiso de alguien que está desde México, de que nos va a instruir, nos está orientando con la especialidad que él tiene, y hacer un llamado a todos los partidos políticos a cambiar la historia del sector discapacidad en nuestro país. ¿Qué debemos de entender por inclusión, abogado García, desde México? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en una sociedad como la mexicana? Porque después vamos a hablar con Rubén de lo que ocurre en Honduras. En México, bueno, ¿cuál ha sido la experiencia en este tema de la inclusión? Bueno, cuando estamos hablando de la inclusión, estamos hablando en donde todas y todos debemos de estar inmersos en una sociedad incluyente con igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que nos quiere decir y cuál es el punto importante que debemos acatar? El tema de la educación, como usted sabe, nosotros tenemos derecho a la educación, pero a través de qué, cuáles son la importancia de que la educación se lleve a cabo de manera con inclusión, con una igualdad de oportunidades y con un tema de unos ajustes razonables. ¿Y qué es lo que quiere venir siendo? Obviamente México ha dado unos avances en materia de inclusión. En algunos temas se ha trabajado a través también, no nada más en el tema de educación, sino en el tema del apoyo económico y entre otras cuestiones el ingreso a las universidades. Pero es muy importante recalcar que la inclusión no nada más se trata de ciertas personas, sino en donde las personas con discapacidad entren al mismo sistema educativo.
y donde no tengan otros tipos de escuelas, sino en el mismo sistema educativo podamos avanzar. Eso lo establecen nuestros compromisos el compromiso internacional, en donde no nada más México lo firmó, sino 136 países, que es la Convención sobre Derecho de las Personas con Discapacidad. Es importante trazar la ruta, pero sobre todo es incluir a todas y a todos, sin discriminación, sin religión, y ir a cabo hacia una sociedad incluyente con respeto para una construcción de paz. En Honduras, ¿cómo estamos en esto, Rubén? ¿Estamos aplazados los hondureños? Porque una cosa es hablar desde el gobierno y también de la sociedad civil, pero siento que la falta de inclusión viene desde la sociedad misma, desde la misma familia, por el desconocimiento y la importancia que tiene que darle a estos tipos de problemáticas que se vive en el país. Fíjense, licenciado Aguilera, que yo lo he mencionado abiertamente en este medio de comunicación, lo hemos planteado a nivel de Honduras, ¿verdad? De que el principal problema del sector de discapacidad es la falta de agenda que existe. Usted como periodista, usted tiene conocimiento de la problemática que hay con el tema de las finanzas en el país. Pero yo le digo a muchas organizaciones, no todo puede ser centrado en un tema de los fondos, sino de cómo nosotros realmente cambiamos las condiciones del sector. Le puedo poner el ejemplo más claro. Ahorita lo que fue la jornada de vacunación, una semana antes del Día del Estudiante, el 4 de junio, la participación que tuve en diferentes medios de comunicación, de establecer de que fuéramos incluidos como grupo prioritario en el tema de la vacunación. ¿Qué me decían los medios de comunicación? Es increíble de que no el sector como tal se centre más en el tema de que finanzas no ha hecho los desembolsos al tema de la vacunación. Y le pongo el ejemplo más claro, como lo hablaba con diferentes autoridades de la Secretaría de Salud. ¿Dónde está el formato único en el cual se establezca cuántas personas con discapacidad están realmente vacunadas? ¿Y de qué tipo de discapacidades? Le pongo este ejemplo en el aspecto de que realmente se está abriendo el campo para que las personas con discapacidad podamos estar en la toma de decisiones. Pero ¿qué pasa? A la hora de la hora, cuando ya la gente está en el resultado, lo que no quiere es estar en el proceso, porque como lo hablábamos desde el año pasado, en materia educativa, dígame, licenciado Javier Aguilera, con este tema del examen de admisión, ¿qué se ha hecho? De las noticias que hay del sector discapacidad, asistencialismo, pero una prioridad educativa y ni retroceder a toda la problemática que ha habido con el tema de bancos, con el tema de supermercados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos culminando un año 2021 bajo las mismas condiciones y sin ninguna modificación en la ley, que esa es la principal problemática. Aparte de la pandemia que nos abate por el COVID-19, sino la falta de implementación de medidas que puedan establecer una mejora en las condiciones. Y por eso aquí estamos con el abogado Héctor García, que desde México nos orienta en cómo hay otros modelos que se implementan en otros países de políticas públicas para poder tener una agenda de inclusión en nuestro país. Mañana, y aquí el abogado Héctor García nos puede dar un parámetro de lo que fue el Bicentenario en México, qué participación es la que estamos teniendo como personas con discapacidad en esta fecha tan importante y emblemática en el país. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que ir incursionando, metiéndonos y haciendo conciencia en los medios de comunicación y todas las personas que nos están viendo. Abogado Héctor García, pero siento yo que muchas veces la actitud de no incluirse viene del mismo sector discapacidad, porque como desde su casa
viene siendo reprimido, viene siendo alejado. Si una persona tiene discapacidad porque perdió la vista, porque no tiene el sentido del oído, porque tiene tal vez algún problema en cuanto a movilización o en sus manos, o tiene dificultades, o tiene algún grado de retardo. Entonces, desde la familia misma hay alguna dificultad porque no se le permite incluirlo, sino que lo alejan de la relación social y lo quieren mantener encerrado y lo mantienen escondido, porque o sea por pena, o sea por creer que exponer a un niño, a un adolescente, a una persona mayor, como que le estuvieran faltando al respeto. ¿Cómo debemos de ver esta situación? ¿Es correcto lo que estoy diciendo yo o realmente es todo lo contrario? Como usted lo establece, Javier, creo que sí hay un tema de discriminación dentro de la familia hacia las mismas personas con discapacidad. No es a ciencia cierta ni tampoco se podría decir que no es verdad. Sí es verdad, hay demasiada discriminación entre la misma familia. ¿Por qué? Porque no hay una concientización sobre el tema de discapacidad, porque se va en lo que dice el médico. Hay 3 tipos de modelo: el modelo médico, que establece lo que diga el médico, y el modelo que te dicen que esta persona nunca va a poder tener un éxito de la vida, y el otro modelo es el modelo de la inclusión, en donde tú pones una barrera de entorno y esa persona con discapacidad, pasando los obstáculos, poco a poco va a ir construyendo. Hay demasiada discriminación hasta en la misma familia, lamentablemente. Como usted lo establece, en México se está avanzando de manera significativa, pero así también hay mucha discriminación, no nada más en lo familiar, también en lo laboral, en lo educativo, en lo social y en lo político. No hay como que esa representatividad de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, en los temas educativos, y demasiada falta de información. Es por eso que desde México hemos estado aquí con el director nacional Rubén Barahona para poder llevar a cabo temas de concientización para las personas, sí, desde el ámbito legal, desde los compromisos internacionales que establece la Convención de Derecho de Personas con Discapacidad, a través de nuestras legislaciones, en el caso del país de Honduras y en el caso del país de México, irnos apegados a esos temas, y no nada más, también mismo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ODS de Educación de Calidad. Vienen las metas y objetivos a través de lo que es la educación inclusiva. ¿Y esto qué quiere decir? Nos ayuda a seguir marcando la pauta, ¿no? Pero está ciertamente lo correcto. Hay demasiada discriminación en los factores que le he dicho, pero se está trabajando en ello, y se debe de trabajar mucho para que se concienticen, y no nada más eso, también usar las tecnologías para ir concientizando de manera favorable a través de estos tiempos de pandemia que nos han dejado actualizarnos, para así mismo ver la manera de ir llevando a cabo este tema de concientización. Muchas gracias. Seguimos este diálogo con el abogado Héctor García desde la ciudad, desde México, precisamente Querétaro, en México, sobre el tema de esto que tiene que ver con la inclusión, pero lo que ocurre es que la misma sociedad y los mismos entes que deberían de estar orientando en función de cambiar esa actitud y ese comportamiento, no lo hacen. El sistema educativo, queramos o no, abogado Héctor García, tiene una seria dificultad. Llevar a un niño a un centro educativo que tenga una discapacidad a los padres se les convierte en una situación bastante compleja. No sé en México, pero aquí en Honduras sí lo es. Bueno, en México ha habido asociaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad que se han amparado para poder entrar
a un tema de un sistema educativo en donde todas y todos entren. Ha habido una lucha de las personas con discapacidad para poder entrar al sistema educativo a través de la asesoría de las personas profesionales que tienen discapacidad en el área de derecho y poder trabajar esta ruta. Pero sí ha habido un avance significativo acá en México. Son muy pocos los casos que por el tema de no conocer y decir, ok, hay que llevarlo a las famosas escuelas especiales, como se le dice. Pero la educación inclusiva establece de crear entornos propicios para todas y todos, niñas, niños, adolescentes, para que puedan entrar al sistema educativo y los mismos docentes puedan capacitarse en estos temas, porque sabemos que el gobierno tampoco le invierte al tema de la capacitación docente. Sabemos que al gobierno tampoco le invierte a la infraestructura, sabemos que hay desvíos de recursos, sabemos que hay temas de corrupción y no podemos presupuestar o inyectarle el presupuesto a las escuelas públicas porque hay un desvío, porque no quieren dar la capacitación, porque el maestro se enfrasca en un tema de enseñanza tradicional en donde no se quiere actualizar y es importante conocer estas herramientas, ¿no? Pero asimismo ir trazando el tema de que la sociedad civil exige una educación acá en México, pero así como se exige, ha habido obstáculos, pero poco a poco a través de los medios legales se ha ido trabajando. Es un avance, falta muchísimo, pero si no empezamos ahora, ¿cuándo? Gracias. Se vuelve complejo también el tema de lo que es la salud, que son áreas vitales, porque o regularmente a la parte de una persona con discapacidad existe un criterio de que se le debe dar una atención. Rubén, sobre esto de las atenciones que se le debe dar a la persona en el área de la salud, ¿qué dificultades, por ejemplo, tenemos aquí en Honduras? Principalmente que aquí no existe un protocolo. Podemos ver el tema de la accesibilidad que existe. El tema de, por ejemplo, un historial clínico de una persona. Podemos ver el tema de la falta de carnetización. Aquí nos vimos en muchas dificultades porque había vacunación específica para personas con discapacidad y no todas las personas estaban plenamente identificadas. Y aquí la discapacidad es un tabú, porque en mi caso, por ejemplo, me dicen, usted no tiene, me dicen. Le digo, entonces que me tiene que faltar un brazo, me tiene que faltar una pierna, principalmente, porque principalmente la discapacidad va más en el entorno de lo que se ve en el aspecto físico. Entonces, como lo mencionaba usted y como lo antecedía el abogado Héctor García, ¿qué es lo que estamos haciendo como sociedad? ¿Y qué es lo que nosotros estamos tratando de generar conciencia y sensibilización en este tema? Y principalmente lo que nos aborda, lo que es mañana, este día tan emblemático, que es el Día Internacional de la Solidaridad, que es un derecho internacional. Porque aquí la solidaridad solo la vemos como cuando, nos donaron fondos para hacer tal puente. Nos donaron fondos para hacer alguna obra arquitectónica. Pero principalmente, don Javier, yo le pongo el siguiente ejemplo. De los diferentes medios de comunicación, ¿qué se está abordando hoy? Que se inició una campaña política. ¿Y qué está haciendo su medio de comunicación a través de su foro? Está abriendo conciencia, a las personas que nos están sintonizando, las réplicas que van a ver después de esta entrevista, de que realmente se está haciendo un cambio en materia de inclusión, porque podemos ver cualquier cantidad de personas que están participando en política que no tienen ni una propuesta, que están ahí por participar. Entonces lo principal, y como lo hemos hablado con Héctor, es qué es lo que nosotros vamos a hacer, cómo lo estamos haciendo y cuáles son los parámetros a seguir. Nosotros ahorita con el tema del Bicentenario vamos a tener diferentes actividades, vamos a tener la hora de la inclusión, vamos a tener la oportunidad de hablar con diferentes personas a nivel latinoamericano y establecer de que en Honduras sí se pueden cambiar las condiciones, porque
haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Y nosotros lo que establecemos es que queremos una igualdad de condiciones. ¿Qué es una igualdad de condiciones? Que la gente pueda tener acceso a la educación. Así como nosotros ya somos profesionales, que las personas con discapacidad puedan tener una calidad de vida, que puedan tener un descuento académico, las personas que puedan acceder al tema del braille, las personas que tienen dificultad física, que hay un lenguaje de señas institucionalizado para las personas sordas, de que existan fuentes de empleo y que no todo se centre en un evento, que se le regaló una silla, se le dio un bastón, se le dio una bolsa solidaria, se le dio un bono. Entonces, si nosotros aspiramos a que este tema de la inclusión avance, debemos de tener una política pública clara, establecida, convincente, verificable y medible. Ahora, este tema de la solidaridad también es un tema que tiende a ser malinterpretado porque es como, y lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Pero así es lo que ocurre. Es como darle migajas a alguien, ¿verdad? Es decirle, mira, te voy a ayudar, te regalo, y entonces está alguien con discapacidad, pobrecito, le vamos a dar, atento ahí, Darwin, te vamos a regalar aquí, mira, tenés o la silla de ruedas, o tenés dinero, o tenés comida, o tenés zapatos, porque lo vemos el tema de solidaridad en función de cuánto podemos regalar, pero no en el tema de la solidaridad, ¿cómo la debemos de ver? ¿Cómo la debemos de interpretar, abogado García? Volvemos hasta México. Pues como lo podemos decir que por excelencia se caracteriza la solidaridad, trabajar entre las personas sobre un bien común. Yo lo defino la solidaridad como trascender de manera colectiva hacia un bien común. ¿Qué quiere decir esto? Defino la solidaridad como una herramienta o como un valor, como persona que necesitamos para trabajar sobre el bien común para las personas que buscan este tipo de cuestiones. Hay que poner el ejemplo y hay que centrarlo en personas con discapacidad. Y como lo comenta Rubén, hablamos de políticos o nuestros representados que hablan de que traen discurso de que van a apoyar a las personas con discapacidad, pero no hay ejes de acción, no hay política pública, no hay una reforma a la ley, no hay puntos de acuerdo, y eso es muy triste porque usamos a las personas simplemente para un discurso, cuando la realidad es otra, y lo que establece Rubén y las acciones que establece Rubén es lo que se está trabajando, se les está dando la asesoría de acá para que podamos trabajarlo en conjunto, y no nada más eso, a través de los compromisos internacionales, a través de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que lo establece muy puntual. Pero la solidaridad es trabajar por el bien común hacia este común que es las personas con discapacidad, así buscando los ejes de acción de manera pertinente, pero de manera muy real, porque también seamos muy claros, hay ejes de acción que están desde otra realidad, pero hay que basarlos a la realidad para así mismo ir poco a poco construyendo. No es de la noche a la mañana el cambio, tenemos que ir transformándolo poco a poco, pero es importante este tema de solidaridad. Del día de mañana con algunos compañeros vamos a hacer una actividad sobre el Día Internacional de la Solidaridad para darle seguimiento a este tema de la concientización a través de los temas de discapacidad. Decía Rubén, en el caso particular de Honduras, como hay poca conciencia, de repente de las mismas organizaciones que forman parte de la discapacidad, entonces están más pendientes de los fondos que tiene que entregar el Estado a cada una de las organizaciones, o lo ven solo como el hecho de conseguir recursos económicos, y no entender que es una política pública de atención general a la persona con discapacidad. Exactamente, como usted lo menciona, licenciado. Yo he hablado con varias organizaciones. Yo les digo, ¿hace cuánto no se modifica la ley? 16 años. Ya le digo. ¿Y el carnet anterior? No, me dice, estaba desde 1984. Ok, les digo.
Entonces yo me imagino, les digo, que cuando ustedes piden el presupuesto, es que van a hacer determinada acción, les digo. Pero si yo les pidiera un POA para el acceso a fondos y que me dijeran cómo nosotros vamos a cambiar las condiciones del sector discapacidad, ¿qué me dijeron muchas organizaciones? Deje de pedir vacunas, pida pistones. Ah, ya le digo. Entonces, el tema aquí es que las personas con discapacidad solo las utilizamos como un medio para acceder a fondos. Pero, como le digo, usted ha visto lo que ha pasado aquí con la pandemia del COVID. ¿Cómo es posible, licenciado Javier Aguilera, y lo hablaba con Héctor, que hasta la 5ª jornada de vacunación, después de 3 meses que empezó a vacunar, se acordaron de las personas con discapacidad? Dígame, don Javier, ¿cómo es posible eso? Sí, no puede ser. En el caso particular de México, ¿cómo ha sido diferente a lo que ocurre en Honduras con el tema de la vacunación a las personas con discapacidad, licenciado abogado García? Ha habido también algunos errores de parte del gobierno, ha habido algunos errores del tema de vacunación, pero se ha avanzado de manera significativa, se le ha dado la atención a las personas con discapacidad, ha habido un avance de donde soy residente, ha habido un avance hacia las personas, de manera muy general a nivel nacional. También lo considero así, ha habido un avance en donde se está aplicando y se le está dando el acceso a todas y a todos, se les está dando una atención de manera continua. Pero sí ha habido un avance significativo en el tema de la vacunación. Vamos un poco lento, ha habido demasiados errores de decir los diferentes tipos de vacunas que se han estado movilizando, pero sí ha habido avances significativos y se le está dando la atención a las personas con discapacidad. Ahora, en el caso particular de Honduras, Rubén Barahona, entonces esta indiferencia de la autoridad, esta falta de atención de la autoridad para el sector discapacidad, pues le podemos achacar al gobierno, pero las organizaciones no han luchado y no han orientado su esfuerzo para que en el caso particular post-COVID se tenga que atender a estos sectores, porque es del mismo gobierno. Mire, dicen, las personas de la tercera edad que tengan enfermedades base, ya eso lo etiqueta como alguien con una discapacidad, pero no se dice a la persona que tenga problemas en sus piernas, que le hayan cortado una pierna, un brazo, que tenga problemas de visión, que tenga problemas de oído. Como que no es un tema que se pone con prioridad, como se pone al que tiene diabetes, al que tiene problemas renales, al que tiene alta presión, que debería ser en esa misma dimensión la atención al sector discapacidad. Es que fíjense que ahí entra algo como contradictorio, ¿verdad? Porque aquí, si pasa algo malo, es culpa del gobierno, ¿verdad? Entonces yo les decía a las organizaciones, antes de la pandemia habían ciertos problemas. Ahora con la pandemia hay otros problemas. Pero la problemática es, dígame, don Javier, le puedo poner un ejemplo claro, para que igual Héctor y los amigos de México que nos están sintonizando a nivel de países de Latinoamérica. Cuando aquí hay una noticia negativa, es una avalancha mediática que usted no tiene ni la menor idea. Pero hablemos de inclusión, muy pocas personas las que están sintonizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel de las organizaciones, si no se establece una agenda, un parámetro en el cual se diga las personas con discapacidad que puedan acceder a la vacuna, por poner el ejemplo más claro, busquemos lugares accesibles. Lo podemos ver ahorita que ya está la vacunación en determinados centros comerciales. Don Javier, los centros comerciales son lugares más accesibles que las mismas escuelas y que muchas instituciones públicas del Estado. Le voy a poner el ejemplo más claro. Usted ya fue diputado. Dígame si en el Congreso Nacional lo hubiéramos utilizado como un lugar para vacunar si hubiese existido la accesibilidad para una persona en silla de ruedas. Por citarle un ejemplo claro, para que usted me anteceda ahorita, por favor. Sí, es complejo porque
como no hay una política pública, hasta en la construcción de los edificios y en los edificios públicos, no hay, imagínense en los privados, para la movilización de las personas con discapacidad, no es una atención que se ha fijado en este tipo de casos. Pero volviendo a estos temas de la solidaridad, entonces partimos del hecho de que muchas veces no hay ese concepto desde la misma, de la familia que está o el entorno que tiene el discapacitado. Pero la sociedad, ¿de qué manera puede contribuir la sociedad, abogado García, para que esto cambie? ¿Cómo han logrado ustedes en México que esto pueda ser diferente? Bueno, para poder que esto cambie, ¿qué podemos hacer como sociedad? Ser unos aliados para las personas con discapacidad, concientizar, que ellos nos enseñen lo que ellos exigen y nosotros poder replicarlos, así como hacemos hashtag en otros temas también muy importantes, medio ambiente, etcétera, 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 pero sobre todo nosotros como sociedad debemos concientizar de manera correcta y un término para concientizar, pues que a las personas con discapacidad se le dice personas con discapacidad porque todavía las personas dicen que personas con capacidades diferentes, que el minusválido, que la persona sorda, muda, que ahí va el que no mueve el pie bien. La misma convención lo establece, personas con discapacidad en el artículo 1, la misma convención sobre derecho de personas con discapacidad. Sí es un avance significativo. ¿Qué debemos de hacer nosotros como sociedad? Incluirnos y exigir los derechos de todas y todos, sin discriminación, con una igualdad de oportunidades, pero usar nuestras herramientas tecnológicas, usar nuestras herramientas de Facebook, usar nuestras herramientas de Twitter, Instagram y otras redes sociales para sí mismo concientizar. Y a lo mejor puede decir, no, es que a la mayoría no le gusta el tema, pero va a haber a uno que le guste el tema y le involucre tu causa. Y ese uno va a replicar lo que tú dijiste para que otras personas se concienticen. Y así como una cadena, sí es un tema que podemos decir un proceso largo, pero ya estamos empezando. En este seminario que estoy impartiendo a nivel Latinoamérica y el Caribe con algunos países, pues hablamos de conocer las leyes y las políticas públicas que establecen nuestros países a través de la misma convención. ¿Qué quiere decir esto? Pues la creación, ¿no?, de una agenda latinoamericana en donde establezcan los puntos, los temas de personas con discapacidad a través de la educación inclusiva, en donde todas y todos podamos tener una línea desde lo internacional para asimismo buscar esas políticas públicas necesarias a través de nuestros congresos nacionales, a través del Congreso Nacional de Honduras, a través del Congreso Nacional de México y de otros países, para asimismo exigirles a nuestros representantes, porque al fin de cuentas a nuestros representantes con nuestro voto están ahí, con nuestro voto están ahí, el tema democrático, el tema electoral, nuestro voto no nada más es votar y sabes que muchas gracias, no, exigirle a nuestro representante a que establezca reformas de ley, puntos de acuerdo, para que puedan buscar una ley que proteja a las personas con discapacidad, a los gobiernos o ayuntamientos en este caso, darle políticas públicas a través de los ejes lineales de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 y entre otras cuestiones. Pero es muy importante trazar la ruta. Uno como sociedad debe de ser aliado de las personas con discapacidad, y no nada más de las personas con discapacidad, de todas y todos buscar un tema justo, con igualdad de oportunidades, con igualdad de condiciones, para que podamos ser esa sociedad incluyente que anhelamos. No va a ser de la noche a la mañana, tenemos que trabajarlo ya. Vamos a estar haciendo diferentes actividades. Para mí es un honor que me haya invitado Rubén a este espacio, y nada más a este espacio, a seguir capacitando, concientizando de manera correcta a los profesionales que se involucran en otras áreas, porque déjame decirte, Javier, que en este seminario
hay diferentes profesionales, desde abogados, psicólogos, ingenieros, maestros, estudiantes de universidad y egresados, para sí mismo ellos transmitan este tipo de conocimiento, poco a poco, crear los manuales, crear los ejes de acción, la agenda, concientizar a través de las redes sociales. Poco a poco vamos a ir haciendo los llamados pertinentes desde la sociedad, exigirle a los representantes, a nuestros políticos que nos representan hoy, que hay mucho trabajo por hacer en el tema de discapacidad y se tiene que trabajar ya. Ahora, este seminario, hablemos un poco del seminario. ¿Quiénes pueden, de qué manera alguien que tenga interés en el tema discapacidad se puede contactar con ustedes? ¿A qué hora y mediante cuál mecanismo es el que pueden accesar a tener esa oportunidad de conocer este seminario que se estará impartiendo el día de mañana, 31? El seminario se está difundiendo a través de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Honduras, se está difundiendo a través de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Guerrero, vía Zoom, son los viernes y sábados con duración de 2 horas. Nos pueden contactar a través tanto de las redes sociales como de la misma red, mis redes personales, así como las de Héctor García. Lo que nosotros buscamos con este seminario, don Javier, es certificar a las personas en diferentes países, ya que esto es una acreditación curricular, sirve mucho para el tema del currículum vitae también, y principalmente, ¿verdad?, que esto garantice de cómo se van obteniendo mayores conocimientos académicos a través de estas plataformas digitales, porque esto es un tema sumamente impresionante, ¿verdad?, de que no hay que trasladarse a un espacio físico, ¿verdad?, sino que a través de esta plataforma de Zoom nosotros podemos establecer una comunicación más efectiva, una mayor vinculación, una mayor difusión y establecer un compromiso totalmente diferente, porque lo podemos ver de una manera más objetiva. ¿Cuánto significaría poder establecer un espacio físico o establecer, por decir algo, este seminario en un lugar y en una determinada hora? Entonces, desde la accesibilidad de su hogar, desde oficina o un lugar donde usted pueda andar a través de los datos móviles, usted pueda accesar este tipo de información, y eso es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar e implementar, de que este seminario tenga que las personas certificadas puedan en sus diferentes países poder establecer políticas públicas para y por el desarrollo de las personas con discapacidad. En el caso particular suyo, abogado Héctor García, ¿cuál es su discapacidad? Porque la gente al ver, por ejemplo, ve a Rubén Barahona y dicen, bueno, ¿cuál es el problema que puede tener Rubén Barahona? Ya Rubén nos va a contar más adelante, pero en este caso del abogado Héctor García desde Querétaro, México, en su caso particular, ¿qué es lo que ¿por qué usted está en esta lucha contra la discapacidad y por la inclusión? Bueno, no tengo ninguna discapacidad, pero estoy en esta lucha porque soy profesor, doy materias de derechos humanos, introducción al estudio de derecho, historia y pensamiento político, y estoy en esta lucha porque he tenido alumnos con discapacidad que algunos compañeros maestros no han tenido como que las herramientas necesarias para darle la enseñanza como lo es a una persona que no tiene la discapacidad. He buscado, he tratado, me he capacitado, he estado yendo a cursos para buscar la manera de enseñarles con el mismo objetivo
que se le enseña a una persona que no tiene discapacidad. ¿Por qué? Porque viven en una discriminación escolar. A lo mejor en el tema de prepa hay un tema de empatía, pero en el tema de primaria, en el nivel básico, tema de niños de 8, 9, 10 años, existe un tema del bullying. Existe un tema de una discriminación de decir que hasta los mismos padres, como usted lo dice, no te acerques a él porque se te va a pegar, porque es contagioso, porque vas a quedar igual tú. Y lamentablemente ese tabú que existe. Pero no tengo ninguna discapacidad, me gusta esta causa y he sido un aliado en esta bandera de derecho para las personas con discapacidad por a lo largo de la enseñanza que le he dado a algunas alumnas y alumnos a través de que puedan aprender de una mejor manera. No porque tenga discapacidad lo voy a poner a hacer otra cosa, no. Tiene que aprender los mismos temas que se le está impartiendo en clases. Y es por eso que me gusta esta causa y más el tema de la educación inclusiva, por esta parte de dar las clases, de la enseñanza, de la docencia, de este lado, ¿no? Buscar las herramientas necesarias, porque es triste de que no se establezcan, pero tenemos que trabajarla. Por otra parte, también puedo decir que el tema de discapacidad es muy amplio, es muy diverso, no nada más en el tema de educación, en el tema social, político, económico, en todos los sectores, pero no podemos abarcar también todos los sectores. Se buscan organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad que le abonen a esos sectores e irlos orientando a través de la asesoría legal, a través de los temas legales, los medios legales que se pueden hacer para poder exigirles sus derechos, porque todos tenemos nuestros derechos humanos y se hacen valer bajo el tema importante que debemos de hacer. Porque otro tema también muy importante es de que hablamos de inclusión, pero decimos este discurso, pero la realidad es otra, ¿no? Y hay la mayoría de algunos profesores que así dicen, que dicen tener empatía, pero a la vez a la hora de la hora lamentablemente le dan una discriminación brutal al estudiante. Y es muy importante, es por eso que me gusta esta causa, por el tema del profesorado, porque me ha gustado el tema de buscar las herramientas necesarias. Y aparte de que yo soy promotor de derechos humanos, soy subdelegado estatal de Jóvenes por los Derechos Humanos acá donde radico, y promover los derechos humanos es para todas y todos, no nada más para unos cuantos, y siempre va a ser mi filosofía, sí, los derechos humanos para todas y todos y no unos cuantos, porque los derechos humanos los tenemos todas y todos, independientemente de nuestros temas de condiciones, todos tenemos, porque eso lo establece nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues, todos los países entran, por eso tenemos nuestras declaraciones. Hay que hacerlas valer, porque podemos decir, ahí están nuestros derechos humanos, pero ¿de qué manera? A través de los medios legales, a través de la concientización, pero siempre me ha gustado promover los derechos humanos de todas y todos, y no de unos cuantos. Muchas gracias. Y le hacía la pregunta para que vea usted que de repente uno también como que tiene en el chip ahí metido de que para que una persona tenga que luchar a favor de la inclusión, necesariamente tiene que estar discapacitado. Y usted nos muestra, abogado Héctor García, que no, o sea, independientemente si la gente tiene una discapacidad o no lo tiene, puede luchar por la inclusión, por lo que usted decía, por un familiar, ¿verdad? Por un amigo, por un vecino o por alguien que de repente uno no conozca y que es necesario tener esta participación. Rubén Barahona, yo ya conozco, pero sería importante poder contar su experiencia para que la gente vea qué es lo que usted ha tenido que luchar para poder, y no se quedó con su problema, sino que usted trasciende para ir a buscar la solución también a otros que como usted les ha tocado vivir experiencias complicadas. Sí, fíjese, don Javier, que me llamaba la atención lo que usted mencionaba, ¿verdad? De que del compromiso de Héctor, ¿verdad? Y de que romper ese tipo de tabús. Es algo que yo siempre lo menciono.
el tema de discapacidad puede ser adquirida o de nacimiento, y que nadie esté exento de no tener alguna discapacidad en algún momento en su vida, por algún tipo de accidente o por algún tipo de patología. En mi caso, yo tengo una dificultad visual, que es baja visión. Entonces, a nosotros lo que nos ha llamado la atención en diferentes ámbitos, ¿verdad? De que muchas personas empiezan a entrar un poco de conciencia cuando lastimosamente ya sufren un accidente, cuando tienen algún tipo de amputación, o cuando ya tienen una persona cercana de que padece de algún tipo de discapacidad. A mí me llamaba poderosamente la atención en el tema de la vacunación, poder aglutinar a las diferentes personas con discapacidad para tener acceso a un derecho universal como el tema de la salud, mucho más el acceso específico al tema de la vacunación. Y me llamaba la atención mucho la organización que había de las mismas personas a querer vacunarse, a poder, tener ese acceso. Y como muchos familiares estaban sorprendidos de cómo se pudo realmente, a través de una serie de declaraciones, hacer de que tanto la ministra de Salud como los viceministros pudiesen hacer y establecer un parámetro claro sobre una planificación para la vacunación de las personas con discapacidad, para citarle un ejemplo claro, ya que ni en la máxima casa de estudios, don Javier, pudieron vacunar a menos de 200 estudiantes con discapacidad aquí en Francisco Morazán, para que usted se forme una idea. Y cómo a través de estos medios de comunicación sí se puede hacer mucha conciencia en que cuál era la dificultad de establecer una metodología en que las personas pudieran acceder de una manera práctica, sin problemas, y principalmente ahorita, y lo podemos ver en las jornadas de vacunación, ahora están vacunando hasta en los malls. Ahorita que ya empieza la eliminatoria, hasta en los estadios se va a poder vacunar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y qué es lo que nosotros pretendemos con este tema de solidaridad, de que no solo sea el día, sino que exista una priorización en que las personas con discapacidad puedan tener igualdad de condiciones a los demás. Yo le comento a varios políticos, ¿verdad? Se imagina que usted tuviese una discapacidad, se imagina que usted dependiese de esa ayuda técnica que usted anda dando, o que el bono le dijeran que no hay fondos y que a ver cuándo se lo pagan. Entonces es fácil hablar de los demás, pero tener empatía con los demás es lo que hace falta, y eso es lo que estamos buscando. Y agradecerle siempre, don Javier, porque usted ha sido una persona que me lo he encontrado aquí en el barrio, en el mercado, en diferentes lugares, ¿verdad? Y al igual la comunicación que tenemos por celular, y establecer de que sí se puede tener una propuesta y hacer un cambio verdadero, pues. Y como lo hablamos con Héctor ayer que nos contactamos, mire que vamos a estar en esta participación. Me están reportando desde Los Ángeles la vicecónsul, su sintonía a través de Facebook Live. O sea, es impresionante, don Javier, cómo se trasciende fronteras y establecer una agenda de inclusión en esta campaña electoral y cambiar las condiciones de una vez por todas de la ley, y que realmente existe una verdadera inclusión, es la lucha que nosotros tenemos. Interesante. Yo no puedo negar, porque ya de público conocimiento, mi aspiración a una diputación aquí en Francisco Morazán, aquí en Honduras. Pero Rubén, que me conoce desde hace mucho tiempo y con el que he compartido, sabe que hemos mantenido diálogos muy amplios en el tema de la inclusión, de ver de qué manera, desde este medio, los medios somos limitados para eso, porque lo que pretendemos es llegar a la autoridad para que la autoridad tome conciencia de cualquier tipo de denuncia que se presenta. Pero yo, si Dios me permite llegar al Congreso Nacional, tenga la plena seguridad que vamos a buscar sentarnos, no para ir a buscar dinero para la discapacidad o para la inclusión, no, ir a buscar crear leyes para que la sociedad entera,
que está discapacitada pueda tener acceso y se puedan crear leyes. Mira, aquí hay una ley de la tercera edad, el distinguido abogado Héctor García, y fíjense que el ciudadano tiene que ir a pelearla, tiene que ir a pelear para que le den descuentos pírricos en medicamentos, si va a un hotel, si va a un restaurante, le ven la apariencia y todavía le preguntan, ¿usted tiene la tercera edad? Cuando lo único que tiene que ver es, al ver la tarjeta de identidad, no es que la gente lo tenga que exigir, sino que ya ve que tiene la edad adecuada, buscar un mecanismo de, si se quiere, un carnet especial, porque aquí los empresarios andan buscando cómo esquivar. Solo pongo uno de los ejemplos. Entonces tenemos que tratar de que esta inclusión sea real, que no sea una inclusión que se quede en la pretensión nada más de el proselitismo político. Quiero saludar aquí a Dixana Vázquez a través del Facebook Live. Nos dice que es muy importante estas capacitaciones internacionales que nos permitan intercambiar experiencias y conocimientos de otros países para juntos crear una agenda común a favor de la inclusión. Dixana Vázquez continúa, la legislación es vital para poder incorporar en la agenda del país el tema de la inclusión. No basta solo tener carnet con descuentos, sino también tener una planificación en temas de educación, concientización, equipamiento y accesibilidad. Nuestros compatriotas son personas con discapacidad que tienen derecho a realizar las mismas metas de la educación, oportunidades de trabajo y salud. Arely García desde Querétaro, buen día, nos dice, y dice Dixana Vázquez que es un gusto que Honduras, México y Guatemala estemos compartiendo este dinámico seminario con un enfoque constructivista de diferentes profesiones y edades para que juntos trabajemos por la inclusión. Claro que sí, ese es el objetivo también de este programa. Estamos ya en la recta final. Voy a ir con el abogado Héctor Mejía hasta Querétaro, México. Gracias por haber atendido esta invitación. Tendremos oportunidad en el futuro, abogado, de poder seguir abordando esta temática. Y Héctor García, perdón, el abogado Héctor García desde Querétaro, México, para que podamos abordar con mayor profundidad estos temas, porque primero yo creo que es a la familia, concientizar a la familia, después a la autoridad y también a la sociedad. Voy con usted y gracias por atendernos la invitación, abogado Héctor García. Gracias a ti, Javier, por este gran espacio, poder dialogar en estos minutos a través de lo que es el tema de la educación inclusiva. Para mí es un honor. Saludo a todas y a todos mis alumnas, alumnos, exalumnos que me están viendo, familiares y amigos, para ir marcando esta ruta, porque no nada más es mía, no nada más es de Rubén Barahona, no nada más es de Javier, sino es de todas y todos. Tenemos que involucrarnos todas y todos, porque si no nos involucramos, ¿cuándo vamos a exigir esa sociedad incluyente que nosotras las personas queremos? Es muy importante trazarlo, pero sobre todo hay que tener voluntad, hay que trabajarlo desde un tema, desde derechos humanos, desde un tema de nuestras áreas profesionales, pero sobre todo ir trazando esa ruta de la inclusión. Y qué mejor que sean las juventudes que tracen esa ruta de la inclusión para las futuras generaciones y para las personas mayores. Es importante y muchísimas gracias. Saludo a todas y a todo tu auditorio, Javier, y gracias por el espacio. Don Rubén Barahona. No, pues, más que todo. Amigos con el que hemos y mantenemos un contacto permanente. ¿Qué decir ante este evento tan importante que se desarrolla mañana aquí? Bueno, se desarrolla a nivel de Latinoamérica a través de la oportunidad que tenemos a través de las redes sociales. Pues mire, principalmente, don Javier, pedirle el favor a usted, a todo su auditorio, ¿verdad? Mañana, en este Día de la Solidaridad, tenemos una campaña a nivel de redes sociales de hacer algún posteo con lo que es la palabra solidaridad
con el hashtag Juntos hacia la Inclusión, agradecerle su espacio, su tiempo, su compromiso, desearle solo lo mejor, ¿verdad? En esta campaña política que está emprendiendo usted a nivel de Francisco Morazán. Por suerte usted tuvo la oportunidad de poder seguir en esa ruta. Lastimosamente yo no pude optar un cargo de elección popular por algunas diferencias políticas, ¿verdad? En la corriente que estaba anteriormente, pero establecer, ¿verdad? Ante la comunidad internacional, ante nuestro país, de que sí se puede hacer un cambio en el sector discapacidad y principalmente en el marco del Bicentenario, en esto que se viene el mes de la inclusión, todas las actividades favorables y el cambio de una vez por todas en el sector discapacidad. Y agradecer a todo su auditorio y a todas las personas que nos sintonizaron. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Continúen con la programación del único y más completo canal de noticias. A nombre de Darwin Roda.